Hola, estimados estudiantes de tercero y cuarto medio, les habla su profesor Alejandro Peña, el profesor de comprensión histórica al presente. Y este mes vamos a hablar sobre su nuevo proyecto de identidad de septiembre, del mes de septiembre, que se llama Identidad Nacional. ¿Vale? De forma introductoria, la música refleja en muchos casos con sus letras y ritmos el sentimiento que está viviendo el intérprete musical, pero también un sentimiento colectivo propia del momento social e histórico que está viviendo un país, pudiendo generar una cultura e identidad propia. Ejemplo de ello es que yo si escucho un tema del grupo Iyapo, un grupo chileno, lo vinculo con el norte de Chile o el altiplano chileno, boliviano y peruano, o si escucho rap, lo vinculo con el barrio o el sector del Bronx en la ciudad de Nueva York de la década de los 80. Y si escucho a los prisioneros, como lo que se está escuchando de fondo ya en este momento, lo vinculo con el régimen militar de Pinochet. Y si escucho cueca, por ejemplo, lo vinculo también con la zona central del país y obviamente las fiestas patrias. ¿Ya? En ese sentido, también es importante destacar qué es lo que dicen los chilenos a nivel general. Y a través de una encuesta publicada por el Mercurio, el diario El Mercurio, el 16 de septiembre de 2010, los chilenos dicen, un 72% de los chilenos, como dice acá, dice que la comida chilena, la historia, el folclore, el arte en general, como la música, ya, y la poesía local, los logros deportivos, el himno nacional, la bandera, el rodeo y las fiestas patrias tienen un amplio reconocimiento como expresiones de nuestra identidad nacional. Por otro lado, también tenemos una problemática de identidad nacional. No sabemos en estos momentos qué es lo que es identidad y qué no, en muchos casos. Y hay gente demasiado ignorante en este país que le echa la culpa a la nueva inmigración que está ocurriendo de venezolanos, colombianos, peruanos, bolivianos o haitianos, ¿cierto? Que están haciendo cambiar el país. Y un ejemplo de esto es que lo que dice aquí, este cómic, dice, ¿qué onda? ¿Un haitiano vestido de guaso? Malditos inmigrantes, han matado a nuestra identidad nacional, pero lamentablemente este sujeto que aparece aquí está consumiendo productos de otros países, está consumiendo productos como el sushi elaborado en Japón y en países asiáticos, y estas marcas como Nike, Lacoste, McDonald's o Reebok vienen principalmente de las potencias del mundo como Estados Unidos. Lo mismo acá, McDonald's, Pizza Hut y Coca-Cola, ¿cierto? Al propio Sushi, y aquí el hijo dice, hijo, me enteré que que la Junaed ofrecerá comida venezolana, haitiana, peruana en los colegios chilenos. Me parece inaceptable. Son los extranjeros los que deben adaptarse a nuestros platos y no al revés. Muchachos, ya hace mucho tiempo, ya a través del consumo y el comercio, ¿cierto? Materialmente hablando, hemos consumido productos del extranjero, ¿ya? Aquí se discrimina lamentablemente la pobreza. ¿Y qué pasa con la música chilena como referente de identidad nacional? Un poco de historia. Eh, es recién entre los años 50 y 60 del siglo pasado que la música se convirtió en un producto cultural elaborado en su mayoría por y para jóvenes. La causa de lo anterior radicaron en la influencia que en nuestra música tuvieron movimientos como el rock and roll estadounidense o los Beatlemanía inglesa, ya ambos portadores de estilos y vestimentas y formas de comportamiento que los jóvenes chilenos pretendieron emular, agregando, por cierto, elementos propios de la idiosincrasia local. ¿Ya? Ustedes después lo pueden parar y pueden seguir leyendo eso. ¿Ya? Debido a lo anterior, surgió en la década de los 60 la llamada Nueva Ola, ¿ya? Movimiento que agrupó, a intérpretes como Bobby Richard, Pat Henry, Cecilia, The Ramblers, ya, entre otros. A finales de la misma década, ya, a finales de la misma década, antes que estaba ocurriendo en la década de los 60, bueno, el terremoto del 22 de mayo en Valdivia, de los más grandes del mundo, ¿cierto? El más grande estaba ocurriendo, y en la década de los 60 también a nivel mundial estuvo la invasión por parte de un grupo de partidarios que estaban en contra, digamos, de Fidel Castro, ¿cierto? La Unión Soviética inicia la carrera espacial enviando, perdón, el primer hombre al espacio, Yuri Gagarin, ¿ya? En la década de 60 también Estados Unidos envió el primer hombre a la luna también, ¿ya? Se funda la banda Los Beatles en la década de 60, ¿cierto?
Y eso principalmente lo que ocurrió en los 60, ¿ya? Em, Después, posterior a eso, a finales de la misma década, de 1969 en adelante, y recogiendo el legado musical de Violeta Parra, Margot Loyola, nació en nuestro país la nueva canción chilena. Así se le llamó, tendencia artística de clara vocación política también y social, que integró dentro de sus registros melódicos, ritmos e instrumentos pertenecientes al folclore chileno y latinoamericano, y en la cual destacaron artistas como Víctor Jara, Ángel Parra, Isabel Parra, y así como los grupos como Quilapayún, Inti Illimani, entre otros. ¿Ya? Este estilo de música se caracterizaba por incorporación de instrumentos andinos, de nuevos instrumentos, ya, ritmos del área hispanoamericana, ya, la flauta, la zampoña, ¿cierto? Principalmente el bombo, el charango, y era una canción de protesta, ya. Posteriormente a eso, de forma posterior, ¿cierto? El golpe de Estado de 1900 del 11 de septiembre del 73 y teniendo como referente lo realizado por la nueva canción chilena, surgió la denominada Canto Nuevo, de tendencia compuesta por música e intérpretes opositores al régimen militar imperante en esa época, ya, y que mediante su composición buscaron un espacio de interacción con su público que, dadas las restricciones de la época, ya, y de la administración imperante, que era un gobierno militar, se circunscribió la mayoría de las veces al acotado espacio de la clandestinidad. En este sentido, estos grupos y estos músicos trabajaban de forma clandestina y hacían música y hacían conciertos clandestinamente. No obstante, durante la época el rock y el pop comenzaron a perfilar la supremacía que ostentaron hasta nuestros días. ¿Ya? Aquí están los grupos como Los Prisioneros, ya como el que se está escuchando acá, Eduardo Gatti, Los Jaivas, Chuanqui Negro, Sol y Lluvia y ya pues, entre otros. En la época de los 80, digamos, todavía estaba el gobierno militar, ¿cierto? O la junta militar. La época de los 80 se caracterizaba porque la música se escuchaba o en vinilo o en cassette, como aparece aquí, ya los cassettes. A fines de los 80 llega a Chile lo que se llamaba el CD y así se podía escuchar música, ¿ya? Estos eran los juegos de la época. El que gobernaba el país era Augusto Pinochet, el militar, ¿cierto? Duró su dictadura 17 años y en el 83 en adelante empezaron a haber las primeras manifestaciones en dictadura en Chile, como se aprecia acá. Em, Se firma un pacto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, en este caso Rusia, de no proliferación nuclear, o sea que se deja de hacer misiles y bombas nucleares, ya que eso es importante para el mundo, para la humanidad, ya, porque estas dos grandes potencias tenían las mayores reservas de bombas nucleares que existían en el mundo, en el planeta, en ese tiempo, en los 80. También fue el desastre de Chernobyl en Ucrania, que hubo una explosión de una central nuclear y esa zona quedó todo totalmente radioactivo, ¿ya? Se crearon los nuevos se abrieron los nuevos shopping o centros comerciales en nuestro país, como actualmente son los malls, ¿cierto? Y se crearon las computadoras personales o de oficina o los computadores para el hogar, que antiguamente eran monstruosos los computadores antes de los 80, pero todavía no eran accesibles para todos, eran para la clase media alta y acomodada de este país. Ya costaban alrededor de $2000 los computadores. Durante la misma época el rock y el pop comenzaron a perfilar su supremacía que ostentarán hasta nuestros días. Los grupos como Los Prisioneros, Los Electrodomésticos, Aparato Raro, Emociones Clandestinos y UPA eran grupos chilenos que se tocaban en los 80 y que eran muy populares. Finalmente, entre otros, encabezará la tendencia que se proyectó hacia los 90 una banda como La Ley, Los Tres y Lucibel. Los 90, perdón, fueron épocas que dominaron las bandas musicales chilenas que fueron muy populares en Chile y en Latinoamérica como La Ley, Los Tres y Lucibel. ¿Ya?
Esto era lo que se consumía en los 90, ¿cierto? Los videojuegos como un Game Boy, la PlayStation, la creación de el ingreso de la internet también, ya muy poco. Las series de televisión que se veían eran Dragon Ball, Los Caballeros del Zodiaco, ¿cierto? Y eso, bueno, las actividades que tienen que desarrollar, esto después ustedes lo ven de forma más pausada, muchachos, me queda muy poco tiempo. Primero, sus actividades tienen que desarrollar una línea de tiempo donde aparezcan 7 canciones de sus principales bandas o grupos o artistas de música favoritos y lo conecten con un hecho o acontecimiento local, nacional o mundial de los últimos 20 años hasta la actualidad. Ya no necesariamente parten del año 2000, puede ser incluso del año 2010 si quieren, ¿ya? Y aquí, por ejemplo, yo puse una línea de tiempo bien fácil, desde el año 2000 hasta el año 2020. Y aquí está el grupo. YouTube se llama la banda, del año 2000, el tema Beautiful Day, ¿ya? ¿Qué pasó el año 2000? El 11 de septiembre en particular, la caída de las Torres Gemelas, ¿cierto? Y eso es un hecho importante y histórico a nivel mundial, no solamente Estados Unidos. Lo mismo que en Villa Cariño, un grupo que se llama chileno, No Vuelvas, se llama la canción del año 2018 que ocurrió, la llegada del Papa Francisco a Chile, ¿ya? Y el grupo, o sí, el grupo Aventura, la canción Lunay, que estaba ocurriendo en el año 2019, octubre de 2019, una de las mayores marchas o protestas que han existido en nuestro país, ¿ya? Después viene el cuestionario de preguntas personales que ustedes personalmente tienen que responder, que son 3. ¿Qué tiempo histórico que escuchaste en esta cápsula informativa te llamó más la atención? ¿Por qué? ¿Has escuchado alguna vez estos grupos o bandas musicales? ¿Cuáles fueron? ¿Qué recuerdos se te vienen a la mente cuando escuchas música del pasado y con qué grupo o cantante ocurre eso? Y finalmente, ya al fin, actividad final, tienen que entrevistar a un sujeto histórico como puede ser un familiar mayor de 35 años, ¿cierto? O una persona del barrio, o importante, van a tener tiempo para poder conversar y charlar con los profesores este mes, ¿cierto? Durante este semestre en realidad. Por lo tanto, podrían hacerle la entrevista al profesor. Tienen que hacerle una entrevista al profesor, ya lo pueden contestar en la respuesta en su cuaderno, en Word, en PowerPoint o en cualquier programa que estimen conveniente ustedes, ¿ya? Y las preguntas del entrevistado, ya sea un tío o un abuelo o papá, mamá, cierto, vecino o algún profesor que les imparte clase a ustedes, muchachos, tienen que hacer estas preguntas relacionadas con la actividad, ¿ya? Ahí están las preguntas, ustedes después hacen pausa y las anotan, ¿vale? O les sacan una foto. Tienen todo el mes de septiembre. ¿Cuál va a ser la forma de evaluar? Pueden trabajar entonces con su cuaderno, el PowerPoint, como le había dicho, ¿ya? Pueden trabajar en pareja, en el caso de cuarto medio, máximo 3 personas, o de forma individual, o en grupo, ya máximo 3 personas en grupo. Y en pareja, obviamente, a dos. ¿Se entiende eso? Y tienen todo septiembre para terminar. Cualquier consulta a mi correo electrónico, ¿ya? O en los momentos que tenemos conversaciones, este rato de conversación que tenemos una vez por semana. Y eso sería, digamos, el video de hoy. Y su proyecto es bien fácil, obviamente tienen que ir pausando el video. Lamentablemente el formato no me da para de video, no me da para más tiempo, así que eso se lo agradezco. Síganse cuidando, los extrañamos mucho y que estén muy bien. Chao, chao.